Hola amigos, hoy con una obra genial, Las aventuras del barón de Munchausen, escrito por Gottfried August Berger. Te cuento todo sobre esta tremenda obra. Este escritor nace en 1747 y muere en 1794. Fue un poeta alemán, una figura influyente en el movimiento literario, conocido como Sturm und Drang, tormenta e ímpetu. Nació en Molmerswenden, cerca de Halberstadt, en una familia de pastores luteranos. Sus primeros estudios fueron de teología en la Universidad de Halle, pero su verdadero interés lo llevó a estudiar Derecho en la Universidad de Gotinga. Fue en Gotinga donde se unió a un grupo de poetas, el Göttinger Hind, y se sumergió en el estudio de las baladas folclóricas escocesas e inglesas, lo que influyó profundamente en su estilo. La balada más conocida de Berger es Leonor, 1773, una obra que fue fusionada al terror gótico con el folclore alemán. La historia que narra el regreso de un soldado muerto para llevarse a su amada se convirtió en un éxito rotundo y fue traducida a varios idiomas, incluyendo una versión en inglés por Walter Scott. Leonor consolidó su reputación como un maestro de la balada. La vida de Berger estuvo marcada por la tragedia y las dificultades. Se casó 3 veces y su vida personal fue a menudo escandalosa para la época. El segundo matrimonio con su cuñada, a la que llamaba Molly, en sus poemas generó una gran controversia. Ella falleció poco tiempo después, durante el parto, lo que le causó un profundo dolor, a pesar de ser un poeta muy popular en su tiempo y de su trabajo como profesor en la Universidad de Gotinga. Vivió con problemas financieros, murió en la pobreza a la edad de 46 años, a causa de la tuberculosis. Además de su poesía original, Berger también es un conocido por sus traducciones y adaptaciones. De hecho, fue él quien tradujo y amplió la historia del barón de Munchausen, escrita por Rudolf Erich Raspe. Esta obra se volvió tan popular que durante un tiempo se pensó que Berger era su autor original. La contribución de este escritor a la literatura alemana radica en su habilidad para revivir la forma de la balada y darle un estilo más popular, accesible y lleno de emoción, lo que lo convirtió en un poeta muy querido por el público. Sin embargo, también fue objeto de duras críticas por parte de otros autores como Friedrich Schiller, quien considera que su poesía era demasiado vulgar. A pesar de ello, su legado como uno de los principales poetas del periodo Sturm und Drang está bien establecido. A menudo, cuando pensamos en el barón de Munchausen, nos viene a la mente la imagen de un hombre volando en una bala de cañón o tirado de sí mismo de un pantano. Aunque la autoría original es un poco más compleja. La obra, cuyo título original en alemán es Maravilloso viaje por tierra y mar, campañas y divertidas aventuras del barón de Munchausen, es una colección de relatos fantásticos y absurdos que se presentan como las memorias de un viajero soldado. Lo interesante de esta obra es su origen. Las primeras historias fueron publicadas en inglés en 1785 por el escritor alemán Rudolf Erich Raspe, quien se basó en los relatos orales de un aristócrata real, el barón Karl Friedrich Hieronymus von Munchausen, famoso en su época por sus extravagancias, por esas anécdotas increíbles. Sin embargo, las versiones que se popularizaron y que todos conocemos es la de Berger, publicada en 1786, traduciendo y, lo que es más importante, ampliando significativamente la versión de Raspe. Este escritor, Berger, no solo tradujo el texto, sino que le añadió su propio estilo y, claro, más historias, a menudo
inventadas por él mismo. Esta contribución fue tan importante que por mucho tiempo se le atribuyó la autoría total de la obra. Las historias que se caracterizan por su humor absurdo y su gran imaginación, el varón, un fanfarrón de buena fe, narra hazañas imposibles con una seriedad y un detalle que hacen que lo ridículo sea aún más gracioso. Y entre sus proezas más famosas está volar a la luna atado un tallo de judías, dividir un caballo por la mitad con la puerta de una ciudad y recuperar un hacha perdida en el hielo lanzando su oro. Barger le da a las narraciones un ritmo vivo y un lenguaje sencillo que las hace muy atractivas. El tono es satírico, burlándose de las típicas historias de aventuras y viajes de la época y haciendo una crítica sutil a la vanidad humana. La obra fue un éxito instantáneo y se convirtió en una de las más leídas en la literatura alemana y mundial. La historia del varón han sido adaptadas en innumerables películas, series animadas y obras de teatro. La figura del varón de Munchausen se ha convertido en un arquetipo de la fantasía desmesurada y la exageración ingeniosa. Aunque el varón de Munchausen existió y Raspe escribió la versión inicial, fue el talento de Gottfried August Barger para el relato y la adición de nuevas historias lo que transformó una simple anécdota en una obra literaria inmortal. Sin más, vamos con el resumen de la obra. La obra no tiene una trama lineal, con un principio desarrollado y final, como una novela tradicional. En cambio, es una colección de relatos inconexos que el varón de Munchausen narra a sus oyentes. Cada historia es una anécdota independiente que va desde hazañas de caza y viaje hasta proezas en tiempos de guerra. El libro está dividido en dos partes principales: las aventuras en tierra y las aventuras en el mar. Vamos con la primera parte. El varón se presenta a sí mismo como un cazador y soldado infalible. Sus relatos en esta sección se centran en hazañas que desafían la lógica. Por ejemplo, el viaje a Rusia. El varón cuenta cómo se deslizó sobre su trineo tirado por caballos, pero sin que estos avanzaran. Descubre que el camino está tan helado que sus caballos se habían quedado dormidos de pie y solo necesitaban ser despertados. También relata cómo ató a su caballo a una veleta durante una tormenta de nieve y lo encontró al día siguiente colgado de la aguja de un campanario. También tenemos el caballo partido. Durante una batalla el varón descubre que su caballo ha sido partido por la mitad por la puerta de una ciudad fortificada. La mitad delantera sigue bebiendo en un abrevadero, mientras la trasera ha quedado atrás. La solución del varón es coser el caballo con ramas de laurel que crecen y hacen que el caballo se convierta en un arbusto. El venado con el cerezo. Es una cacería. El varón se queda sin balas y solo tiene semillas de cerezo. Dispara una semilla a un venado en la frente, que huye. El año siguiente encuentra al mismo venado con un árbol de cerezo creciendo entre sus astas. La guerra contra los turcos. En este relato, el varón se introduce en el campamento enemigo y le roba la cola al caballo del sultán. También narra cómo montó sobre una bala de cañón para infiltrarse en una fortaleza enemiga y al darse cuenta de su error, saltó a otra bala para regresar a su propio campamento. También tenemos la segunda parte. Esta parte eleva la exageración a un nivel aún más surrealista, con el varón explorando lugares imposibles y enfrentándose a criaturas míticas. Tenemos el viaje a la luna. El varón viaja a la luna de diversas maneras, como volando en una bala de cañón o subiendo por un tallo de judías. En la luna describe la vida de sus habitantes, los lunarianos, que no tienen boca y se alimentan por la nariz. También el encuentro con la ballena.
Durante un naufragio, el varón es tragado por una ballena gigantesca. Dentro de ella se encuentra con otros hombres que también han sido tragados. Para escapar, enciende un fuego, lo que hace que la ballena se enoje y los expulse por su espiráculo. Los peces gigantes. El varón describe cómo un gigantesco pez le engulle mientras está nadando y cómo logra salir sano y salvo. A lo largo de todos estos relatos, el varón de Munchausen mantiene un tono de absoluta seriedad y verosimilitud, lo que hace que lo ridículo de sus historias sean aún más cómicos para el lector. La obra es un claro ejemplo de la sátira, que se burla de la exageración, un rasgo distintivo del ingenio de Gottlieb August Barger. Y amigos, ¿qué opinan sobre esta obra? La aventura del barón de Munchausen, más allá de ser un simple libro de cuentos, contribuye un hito en la historia de la literatura por su particular manejo del género y su sutil pero incisiva crítica social. Esto no creó las historias de la nada, sino que las elevó de un plano anecdótico y folclórico a una forma literaria estructurada. La obra no es una mera colección de relatos fantásticos, su verdadero propósito es la sátira. Barger utiliza el personaje del varón, un arquetipo de noble fanfarrón y viajero, para ridiculizar las narraciones de viajes y aventuras tan populares en el siglo XVIII. En esta época los libros de exploradores y descubrimientos a menudo exageraban las hazañas de sus protagonistas. El barón de Munchausen es, en esencia, una parodia de estos exploradores, llevando el concepto de la exageración a su extremo más hilarante. El lector, al ver al varón volar en una bala de cañón o levantar a un caballo por su propio peso, comprende que el autor no busca verosimilitud, sino que invita a una complicidad intelectual. Nos reiremos del varón y a través de él de todas las narraciones inverosímiles que circulan en la época. Esta técnica, conocida como literatura de la verosimilitud exagerada, demuestra la inteligencia y el ingenio de Barger al criticar los excesos de su tiempo. El estilo narrativo de este autor es directo y engañosamente simple. El varón cuenta sus hazañas en primera persona con una seriedad imperturbable, que contrasta de manera brillante con lo absurdo de los eventos. Este contraste entre el tono y el contenido es la base del humor de la obra. El autor no se detiene a explicar lo imposible de cada aventura, en cambio se centra en los detalles minúsculos como el color del cielo, el sonido de un estornudo, la velocidad de una bala, etc., para darle una falsa apariencia de autenticidad. La obra es un ejemplo paradigmático de la narración oral transcrita y adaptada. Barger, al pulir las anécdotas orales, le dio una escritura, un ritmo y un propósito. Su habilidad no radica en inventar la fantasía, sino en saber cómo presentarla para maximizar su efecto cómico y satírico. Y amigos, ¿qué opinan sobre esta graciosa obra que te atrapará de principio a fin? Gracias por seguir hasta aquí, suscríbete al canal y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.